Reciban todos un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. Vamos a ver un nuevo ejemplo de análisis de circuitos eléctricos en ingeniería. Dice, encuentra la tensión V sub X en el circuito que se muestra a continuación. Bien, aquí tenemos entonces en pantalla nuestro circuito. Vemos que tiene una fuente dependiente de corriente con una expresión algebraica que dice 10 por V sub X, donde V sub X es la tensión de una de las resistencias de 3.5 ohms, como podemos ver en pantalla. Bien, vamos entonces a resolver nuestro problema. Vamos en primer lugar a hacer algunas reducciones que nos resultan convenientes. Por ejemplo, tenemos dos resistencias de 10 ohms en paralelo con la fuente dependiente de corriente. Entonces vamos a plantear la ecuación de reducción de estas resistencias, la cual dice 1 sobre, vamos a llamar a esta resistencia 10 subrayado 10. 1 sobre R 10 subrayado 10 es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Presionamos Enter y podemos ver entonces que esta resistencia equivalente 10 subrayado 10, si hacemos la multiplicación cruzada, es igual a 5 ohms. Así que vamos a definirla de una vez como variable. En este momento Maple 2023 reconoce nuestra primera variable. Podemos hacer también dos transformaciones de fuentes adicionales. Tenemos dos fuentes de corriente de 5 amperios paralelas con una resistencia de 8 ohms. Así que para conocer cuál es el valor de la tensión de la fuente transformada, simplemente aplicamos la ley de Ohm, que sería 8 ohms por los 5 amperios. Y esta fuente de tensión va a tener 40 voltios. Así que vamos entonces a dibujar nuestro nuevo diagrama de circuito con la reducción de las resistencias y las fuentes de corriente transformadas a fuente de tensión. En pantalla tenemos nuestro nuevo diagrama de circuito y podrán observar que hemos señalizado dos nodos en particular con potenciales V sub A y V sub B respectivamente. Lo hemos hecho con la intención de aplicar a continuación la ley de las corrientes de Kirchhoff en estos nodos. Vamos entonces a definir la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo A. Y esta ley de las corrientes de Kirchhoff va a ser igual a el potencial V sub A menos una subida de potencial de 40 voltios debido a la fuente sobre la resistencia equivalente. Como estas dos resistencias en dicha línea son de 3.5 ohms y de 8 ohms respectivamente, están conectadas en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la suma 3.5 más 8 más V sub A
sobre la resistencia de 8 ohms. Luego tenemos una resistencia de 5 ohms que se encuentra conectada entre los nodos A y B. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a V sub A menos V sub B sobre la resistencia de 5 ohms. Y tenemos entonces, para efectos del lado derecho de la ecuación, una corriente que sale del nodo A. Es una corriente dependiente. Y como ella sale, esta corriente va a ser igual a menos 10 por V sub X. Presionamos la tecla Enter y de esta forma Maple 2023 está reconociendo una primera ecuación que tiene 3 incógnitas, por lo cual nos haría falta definir una segunda ecuación y una tercera ecuación. Así que vamos a plantear ahora la ley de las corrientes de Kirchhoff, pero en esta oportunidad para el nodo B. Bien, para este nodo B tenemos 3 líneas que se encuentran. Vamos a definir primero la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms. Esta corriente va a ser igual a V sub B menos V sub A sobre 5. Luego tenemos dos resistencias en serie de 3.5 ohms y de 8 ohms conectadas a una fuente de 40 voltios, una fuente independiente de tensión. Así que este voltaje va a ser igual a V sub B y si recorremos la línea desde el nodo de referencia, el cual asumimos está en la parte inferior del circuito, nos encontramos con una caída de potencial de la fuente. Por lo tanto, a V sub B tenemos que sumarle dicha caída de potencial de 40 voltios y todo esto dividido sobre la resistencia equivalente de esta línea, la cual es la suma, ya que están conectadas en serie, de 3.5 más 8. Luego entonces en el lado derecho de la ecuación tenemos una corriente de fuente dependiente que entra al nodo B. Esta corriente va a ser igual a 10 por V sub B, perdón, V sub X. Y nos aseguramos de estar en el formato, en modo matemática para entonces presionar la tecla Enter. Y en este momento Maple 2023 está reconociendo dos ecuaciones del sistema. Vamos entonces a plantear la tercera ecuación, pero para ello vamos a tener que hacer una transformación de fuente. La fuente que vamos a transformar a continuación es la fuente dependiente de corriente. La vamos a transformar a una fuente dependiente de tensión. Bien, aquí tenemos entonces nuestra fuente de tensión transformada. Al aplicar la ley de Ohm, al multiplicar el valor de la fuente de corriente o de la corriente 10 por V sub X
por la resistencia de 5 ohms nos da que la tensión de la fuente dependiente es de 50 V sub X. Entonces, ¿qué ocurre? Que los nodos A y B son exactamente los mismos. Entre dichos nodos, simplemente hemos transformado la fuente dependiente de corriente. Vamos a ver el circuito anterior. Aquí podemos ver los nodos AB y tenían una fuente dependiente de corriente con una resistencia de 5 ohms en paralelo, y entre estos mismos nodos tenemos ahora una fuente de tensión. Por lo tanto, la siguiente ecuación o la tercera ecuación que nos hace falta es simple y sencillamente aplicar la ley de Ohm de la siguiente forma. Sería la ley de Ohm entre los nodos A y B. La ley de Ohm de la siguiente forma. Estando en el formato matemática, lo primero que hacemos es plantear la diferencia de potencial, teniendo en este caso como referencia el nodo V sub B. Así que vamos a plantear V sub A menos V sub B es igual al voltaje de la resistencia de 5 ohms, o sea 5 por la corriente, pero en este caso la fuente transformada forma parte de la misma línea donde se encuentra la fuente de 40 volts y la resistencia equivalente de 11.5 ohms, así que va a tener el mismo valor de corriente. Esa corriente es esta que se encuentra aquí, esta expresión, así que simplemente la vamos a copiar y a pegar y luego tenemos una caída de potencial debida a la fuente dependiente, así que vamos a restar esta caída de potencial menos 50 por V sub X. Presionamos la tecla Enter y de esta forma tenemos nuestra tercera ecuación. Vamos a resolver el sistema. Escribimos el comando solve, paréntesis, llave, y listamos las ecuaciones según sus etiquetas. 1.264, 1.26.5 y 1.2.6.6. Así que le damos insertar etiqueta 1.2.6.4, coma 1.2.6.5, coma 1.2.6.6. Cerramos llave, coma, abrimos nuevamente llave para listar las variables. V sub A, coma, V sub B, coma, V mayúscula sub X, cerramos llave, cerramos paréntesis, presionamos la tecla Enter y aquí tenemos entonces nuestra valor para V sub X, el cual es igual
a 0.3478 volts. Lo subrayamos en verde. Y de esta forma hemos obtenido la solución de nuestro problema con la ayuda del software Maple 2023. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.